La sórdida historia de la joven aristócrata que masacró a sus padres para quedarse con sus millones a los 18 años, Susanne von Richthofen ideó un plan macabro para asesinarlos. Una siniestra crónica de sexo, drogas y dinero. Fue un domingo de 1999. Manfred von Richthofen, su esposa Maricia, su hija Susanne y su hijo Andreas fueron a pasar la tarde al parque de Ibirapuera. El famoso pulmón verde de São Paulo, en Brasil, se había convertido en uno de sus paseos preferidos. Parecían ser la familia perfecta. Hasta ese día. Aquella tarde, el destino se encargó de hacer una de sus inefables jugadas. Una que marcó definitivamente el futuro de los cuatro. Una que, de la manera más macabra, terminó con la vida de ambos padres. Aquella tarde, Susanne, una adolescente de 16 años, comenzaría a convertirse en el demonio rubio. Por su crueldad, cada detalle del caso resultaba más despiadado que el anterior. Había de todo: drogas, sexo, dinero y una hija que desconoció todos los límites de la maldad y la codicia. El crimen impactó a la sociedad brasilera de tal manera que aún hoy, casi 2 décadas después, continúa en el podio de los más recordados. Un apellido ilustre: Manfred Albert von Richthofen y Maricia Silva Abdalá se conocieron en la década del 70 en la Universidad de São Paulo, USP. Ella cursaba medicina y él, ingeniería. Heredero de la aristocrática familia alemana von Richthofen, Manfred se ufanaba no solo de compartir nombre, sino también de ser sobrino del Barón Rojo, el famoso aviador de la Primera Guerra Mundial. El noviazgo no fue demasiado extenso. Los dos compartían el deseo de escalar en sus profesiones y, por eso, tras la boda, juntos partieron hacia Alemania para seguir estudiando. Manfred era tímido e introvertido pero sumamente inteligente. Su capacidad lo convirtió en un exitoso ingeniero. Las principales compañías locales buscaban su talento. Maricia era una reconocida psiquiatra. Y, al contrario de su marido, una mujer divertida y en extremos odiable. El 3 de noviembre de 1983 la alegría se acercó al hogar de la pareja. Ese día nació su primogénita, Susanne Louise. La pequeña, dulce y cariñosa, fue hija única hasta el 26 de abril de 1987, cuando su hermano Andreas Albert llegó al mundo. Nada les faltaba. La familia vivía en una mansión rodeada de parque con pileta en Viejo Brooklyn, uno de los barrios más chic de São Paulo. Los niños fueron a buenos colegios, hablaban idiomas y tenían un futuro brillante. Los hermanos se llevaban muy bien, compartían todo. Como hermana mayor, Susanne siempre acompañaba y protegía a Andreas. Todo era armonía. Agosto de 1999. Desde había poco más de un año Manfred ocupaba un cargo jerárquico en DERSA, la compañía que manejaba el sistema de autopistas paulista. Mucho dinero. Mucho trabajo. Un poco de descanso no venía mal. Era domingo, el clima estaba hermoso. Decidieron pasar el día juntos en Ibirapuera. Un encuentro y un amor, destinado al fracaso. Daniel Cravinos tenía 18 años y competía en aeromodelismo. Aquella tarde de domingo estaba haciendo gala de toda su maestría en el parque. Con solo 12 años, Andreas quedó fascinado con la destreza de Daniel, que pronto se convirtió en su profesor. Pero además de enseñarle los secretos de los aviones a escala, lo llevaba a correr en karting y compartían tiempo como amigos, a pesar de la diferencia de edad. Para Susanne el flechado fue inmediato. La adolescente de 15 años se apasionó en cuanto lo conoció. Sin embargo, la realidad se encargaría de complicar las cosas. De origen sendilo, los Cravinos eran la familia ruidosa del barrio. Tenían un taller en el que se dedicaban a reparar coches y motos. Astrogildo, el padre, había sido condenado en la década del 70 por hacerse pasar por abogado sin tener el título. Si bien más tarde estudió Derecho, nunca ejerció. Finalmente, se jubiló como secretario judicial. Junto a su esposa Nadja tuvieron 3 hijos. Marco, el mayor, siempre fue el sostén económico de la familia. El del medio, Christian Cravinos, era el más problemático. Había tenido problemas con las drogas y solía discutir con los medinos. Daniel, el más chico, era educado y tranquilo. Desde la adolescencia se dedicaba al aeromodelismo. Fue campeón paulista, brasileño, panamericano, sudamericano y salió quinto en el Campeonato Mundial de 1998. La bella millonaria y el muchacho humilde enamorados.
La de ellos podría haber sido la historia de amor de cualquier novela de la tarde. Con una diferencia. Esta vez, no hubo un final feliz. Al inicio, Manfred y Maricia no se opusieron al romance. Gente de mente abierta, la diferencia de clase social no les pareció importante. Sin embargo, pronto la vida de Sudane comenzó a cambiar. Y sus padres ya no pudieron hacer nada. Pese a la oposición familiar, ellos se mantuvieron juntos. La joven comenzó a consumir drogas, faltar a clases y pasar las noches en moteles. La pasión los consumía. Ella tuvo su primera relación sexual con él. Tenía 16 años. El amor romántico del inicio se transformó en un vínculo patológico, de enfermedad dependencia. Tanto, que Sudane no asistió a su baile de graduación para no dejar a Daniel. Tanto, que él había estampado una foto de ella en su almohada. Se habían convertido en una obsesión mutua. No se separaban nunca. Y si lo hacían, se extrañaban. A pesar de esto, Sudane intentó complacer los deseos de sus padres y comenzó a estudiar Derecho en la Universidad Católica de San Pablo. Pero su desmotivación era evidente. Faltaba a clases con frecuencia. De día que se iba a estudiar a casa de sus compañeras, aunque en realidad pasaba la noche con Daniel. Cuando todo su entramado de mentiras quedó al descubierto, Manfred y Maricia le pusieron, por primera vez, un verdadero límite. Estaba terminando el 2001 y los encuentros con Daniel habían quedado terminantemente prohibidos. O no tanto. Un plan siniestro 2 de mayo de 2002. Sudane no quiso compartir un almuerzo familiar para celebrar el Día de la Madre. Pelea con su padre y él, por primera vez en su vida, le da una cachetada. Furiosa y llorando se fue de la quinta que tenían en las afueras de San Pablo y donde estaban pasando el fin de semana. Entre lágrimas y gritos amenazó con abandonar la casa. No solo no lo hizo sino que cuando regresó les aseguró a sus padres que la relación había terminado y prometió no verlo nunca más. Por supuesto, no cumplió. Todo lo contrario. Y además, en ese preciso instante comenzó a gestar una idea macabra para poder, finalmente, ser libre. Sudane cada vez consumía más drogas y cada vez estudiaba menos. Las peleas y discusiones entre su padre y Daniel continuaron. La violencia estaba a flor de piel. En la casa se vivía una tensión constante. En julio de 2002, cuando Manfred y Maricia se fueron de viaje, la joven pareja convivió en la mansión. Esa experiencia fue la gloria. El sueño de Sudane se había hecho realidad, eso era lo que quería para su vida. En cuanto sus padres regresaron, les propuso que le compraran un departamento para mudarse con Daniel. De esa manera, de día, se solucionarían los problemas. Por supuesto, la respuesta fue no. Y la reacción, peor de lo que cualquier ser humano podría imaginar. La noche fatal 31 de octubre de 2002. Noche de brujas. Llegamos a casa, entré y fui a la habitación de mis padres. Estaban durmiendo. Luego bajé y les dije que podían ir. Me senté en el sofá con las manos tapándome los oídos. No quería oír, pero luego me di cuenta de que no tenía nada más que hacer, era demasiado tarde. Apenas pasadas las 22, Sudane y Daniel llevaron a Andreas a un cibercafé con la promesa de convencer a sus padres de que le permitieran faltar al colegio al día siguiente. Le dijeron que celebraban un aniversario de la pareja, que irían a un motel un par de horas y que luego lo pasarían a buscar. Qué mejor plan para un adolescente de 15 años en aquel entonces, que pasar una noche jugando en línea. A pocas calles del local, alrededor de las 23:15, la pareja se encontró con Christian, el hermano de Daniel. Los tres volvieron a la mansión de la calle de Acarias de Gois, en Viejo Brooklyn. El plan estaba en marcha. El día anterior, Sudane había desconectado la alarma y las cámaras de vigilancia de la casa. Ella entró, silenciosa. Subió a la planta alta y confirmó que sus padres estuvieran durmiendo en su habitación. Bajó y dejó ingresar a los dos hombres. Ellos ya cargaban las gruesas barras de hierro que se convertirían, minutos después, en armas letales. Al pie de la escalera, Sudane dispuso bolsas para que descartaran los guantes y la ropa luego del crimen. Daniel golpeó a Manfred, que murió en el acto. Tenía 49 años. Maricia, un año mayor, no corrió la misma suerte. Ella se despertó e intentó defenderse. Christian la golpeó 5 veces,
Pero como no dejaba de gritar, le metió una toalla dentro de la garganta, con tanta fuerza que le rompió los huesos del cuello. Mientras tanto, en la planta baja, Sudane robó el dinero que había en la casa. Esos 8.000 reales, $5.000 y 6.000 euros se los llevó Christian como parte de pago por haber colaborado en el crimen. Luego, desordenaron la casa, abrieron cajones, tiraron papeles y esparcieron algunas joyas por el piso para dar la idea de que había sido un robo. Para fabricar la coartada, la pareja se fue a un motel en el que pasaron algunas horas. En la suite presidencial del Colonial estuvieron entre la 1:30 y las 2:56, momento en el que salieron a buscar a Andreas. De regreso a la mansión, dejaron a Daniel en su casa. El show estaba por comenzar. Eran cerca de las 4 de la mañana. En cuanto llegaron a la vivienda, Sudane fingió sorpresa al ver una puerta abierta. Mientras ella quedaba asustada, su hermano llamaba a sus padres a los gritos. Nadie respondía. Decidieron llamar a Daniel y, una vez que él llegó, desde la vereda intentaron comunicarse a los celulares de Manfred y Maricia. No contestaban. Fue el mismo Daniel el que llamó a la policía para denunciar un robo. Ambición desmedida al primer oficial que llegó a la mansión le llamó la atención que los ladrones hubiesen dejado alhajas de valor tiradas por el suelo. Pero más aún le sorprendió el impasible cómo murieron, que le disparó Sudane apenas él bajó desde la planta alta y antes de que le comunicara que, efectivamente, sus padres estaban muertos. Frente a la noticia, Andreas entró en estado de shock. Se aisló en un rincón sin saber qué hacer. Estaba paralizado por el dolor. Sudane, en cambio, enseguida preguntó qué debía hacer legalmente y denunció, con extremada precisión, la cantidad de dinero que faltaba. Durante el sepelio, Sudane lloró frente a las cámaras. Sin embargo, lo que más estupor causó a los agentes fue que apenas horas después Sudane y Daniel se besaban de manera apasionada mientras prestaban declaración en la comisaría. Un paso en falso. Eso los puso en el centro de la investigación y los convirtió en los principales sospechosos del asesinato. Para la policía, la joven actuaba de manera, al menos, extraña. Al día siguiente del crimen, los vecinos la vieron bañarse en la pileta con su novio. Parecían felices. Y a los 3 días, después de haber llorado desencajada frente a todos en el entierro, en esa misma casa, celebró su cumpleaños 19 con una gran fiesta y muchos amigos. ¿Qué fue lo que finalmente la hundió? Christian Cravinos, su cuñado y cómplice, compró una moto importada solo 48 horas después del asesinato. Pagó cash. Las alertas se dispararon. Lo detuvieron y no tardó en confesar. El 8 de noviembre admitió haber matado a Maricia. Pero también involucró a su hermano y a Sudane. Ella, declaró el joven, había sido la ideóloga del plan. Solo para quedarse con la herencia. Los 3 fueron detenidos. A pocos días del crimen, Christian, Daniel y Sudane fueron detenidos el juicio. El 14 de noviembre, Andreas fue a visitar a Sudane a prisión, acompañado por el abogado de ella, Denivaldo Barney. Luego de la visita, el letrado hizo llegar al juzgado una carta manuscrita y firmada por el adolescente, en la que decía que la perdonaba. Tiempo después, en el juicio aseguró que lo habrían obligado a escribirla. La relación entre ambos, que siempre había sido amorosa y de extrema confianza, estaba completamente rota. Andreas se mudó a Vila Congonas con su abuela materna y su tío. Nunca quiso saber más nada de Sudane, esa hermana cruel que había destruido su vida. En 2005, la Corte Suprema de Brasil, a través de un habeas corpus, le permitió a la joven esperar el juicio en libertad. Pero en abril de 2006, después de una entrevista para el programa fantástico, de O Globo, la justicia le ordenó volver a prisión. La relación entre Sudane y Andreas se rompió en cuanto se supo la verdad. Con un look infantil, vestida con una remera destampada con mini y zapatillas de conejo, dejó al descubierto una maniobra para cambiar su imagen antes de enfrentar al tribunal. Es que las cámaras registraron cuando su abogado le aconsejaba que lo orase para conmover a la audiencia. El juicio comenzó el 17 de julio de 2006. Fue un festín para los medios. Sudane y los hermanos Cravinos se acusaban mutuamente. Ellos decían que ella era la autora intelectual. Ella, por el contrario, afirmaba que todo había sido idea de ellos y que había aceptado porque se encontraba muy drogada en ese momento.
Se mostró egocéntrica, manipuladora y fría. En ninguna de las 5 jornadas que duró el juicio Sudane lloró. Ni siquiera se inmutó cuando el 22 de julio a las 2 de la mañana el tribunal la sentenció a 39 años y 6 meses de prisión. Daniel recibió la misma pena y Cristian 1 año menos. El final Andreas estudió farmacia y bioquímica en la Universidad de San Pablo y luego hizo un doctorado en química orgánica. Hasta 2011 vivió con su tío, su abuela murió en 2006, y en ese momento habría viajado a Suiza. Sin embargo, de nuevo en Brasil, en 2017, habría enfrentado problemas con las drogas y habría estado en tratamiento para desintoxicarse. Fue declarado heredero universal de todo lo que dejaron sus padres, un patrimonio valuado en unos $3 millones. En marzo de 2015, la justicia de San Pablo determinó que la herencia de la familia le sea entregada solo a él. En el fallo, el juez determinó que ella debía ser excluida del reparto ya que la consideraba indigna. Una ley luego amparó la decisión. Desde ese momento, la legislación brasilera excluye de la herencia quien mate o intente matar al cónyuge, compañero, ascendiente o descendiente. A partir de febrero de 2003 los hermanos Cravinos accedieron al régimen semiabierto. Trabajaban pero debían volver a dormir a la cárcel. En 2014, Daniel se casó y, en enero de 2018, pasó al régimen abierto y solo debe presentarse ante la autoridad con cierta frecuencia. Cristian recobró la libertad en 2017. En octubre de 2014, Sudane anunció que se casaba con otra detenida, Sandra Regina Ruiz Gómez, condenada a 27 años de prisión por el secuestro y muerte de un adolescente. Sin embargo, el traslado de Sandra a otra prisión las separó. Como mintió sobre su paradero durante una salida transitoria en 2019, volvió a perder ese beneficio. En su última entrevista contó que quiere ser pastora evangélica, que estaba saliendo con Rogerio Olbert, un empresario del transporte, y que, casi como buscando la redención, quiere ser madre. Si es niña se llamará Isabela y si es varón, Benjamín. Condenada en 2002 por la muerte de sus padres, Sudane von Richthofen ha servido 2 décadas de prisión y actualmente está en el régimen abierto, donde finalizará su pluma en general. Hoy a la edad de 39 años, fue a la escuela de Medicina y dedica su tiempo libre al teatro de coser en el que actúa como una empresaria. Ahora veremos cuál ha sido esta nueva fase de la vida de Sudane y sus perspectivas para el futuro. El cambio al régimen abierto ha traído algunas transformaciones en la vida de Sudane. Se le permitió estudiar en Taubaté, interior de Sao Paulo, y después de un periodo de descanso, reanudó sus actividades académicas en 2021. Sudane también encontró en su relación con Rogerio Olbert la oportunidad de comendar en una nueva ciudad, Angatuba, donde actualmente reside con su familia. Esto la acercó al Southwest Paulista University Center, UNIFSP, donde estudia la biomedicina. La presencia de Sudane en la universidad se metió con la rutina de los otros estudiantes y la institución. Para evitar la atención no deseada, la junta escolar decidió operar con las puertas cerradas y pidió a los estudiantes que no fotografiaran a su colega. Además, las llamadas de ensayo de frecuencia se cambiaron a las 10 p.m., ajustando a los requisitos de cumplimiento de su régimen abierto. A pesar de esto, Sudane ha sido amable y dispuesta a conseguir un poco de sus compañeros de clase. Cuando no está en la universidad, Sudane se dedica a su taller de costura llamado Su Entre Líneas. A través de una página de Instagram, comercializa sus productos hechos a mano y ya ha acumulado más de 25.000 seguidores en las redes sociales. Esta actividad muestra que Sudane busca una nueva oportunidad de reincorporación en la sociedad, mostrando su talento y habilidades manuales. Aunque ya ha cumplido 20 años de prisión, Sudane ha sido sentenciada a 34 años y su sentencia no tendrá su condena hasta 2038. Su vida fuera de la prisión ha estado marcada por la búsqueda de un nuevo comienzo y reintegración en la sociedad, tanto a través de sus estudios como su compromiso en el negocio de coser. Si continúa siguiendo ese camino, Sudane puede tener la oportunidad de construir una vida diferente y distante de los errores de su pasado. Ante este escenario, se entiende que la perspectiva del futuro para Sudane von Richthofen implica el desafío de reinventarse, buscar nuevas oportunidades y crear una vida diferente a la marcada por su convicción.
Aunque todavía hay una manera de ser llevada al final de su sentencia, Sudane ya ha comendado este viaje, demostrando que es posible cambiar y tener un nuevo comienzo.